Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 341. Estamos en el día 3 de agosto de reflexiones y futuras perspectivas de la filosofía, y hoy nos toca hablar sobre ética y la moralidad en el mundo moderno. En el mundo moderno, que está marcado por la tecnología, que está marcado por la libertad de expresión, la relatividad de la verdad, el fin de las metanarrativas, surge un nuevo campo que emerge para responder estas preguntas, que termina resultando ser el actuar del ser humano, ¿no? Hablamos de la ética, hablamos de la moralidad, que estas nos sirven en función a un determinado convivir perfectamente con los demás, sea en un trabajo. La ética, en este caso laboral, pero tiene un nombre específico. La moralidad, tiene este nombre, la ética, que los médicos también tienen, ¿no? Esta ética del trabajo que corresponde a... seguramente alguno de ustedes sabe de lo que estoy hablando. Tiene un nombre específico este tipo de ética, ¿no? La ética laboral la vamos a llamar. Seguramente nos vamos a acordar más tarde y vamos a decir, era la ética de... tenía el nombre de un filósofo incluso, ¿no? Correspondía a esta ética era con Euclides, no, era esta ética que se basaba en que cada profesión correspondía a un cierto tipo de comportamiento de acuerdo a su labor, ¿no? Entonces los de derecho tenían que actuar de cierta forma. Lo mismo pasaba con la ética de los doctores, la ética de los... cada profesión tenía este aspecto ético, ¿no? Incluso los de turismo tienen este aspecto ético, ¿no? Y claro, tiene este nombre específico, pero que corresponde a una ética deontológica, ¿no? Es una ética deontológica donde importa el deber por el deber ser, ¿no? El deber actuar de esa forma porque corresponde al actuar con una base universal, ¿no? En este caso es una base universal que se basa en su trabajo mismo, ¿no? No voy a buscar, voy a hacer este ejercicio de memoria y voy a recordar es el nombre específico de esta ética, ¿no? Que engloba a todas las éticas que están dentro de profesiones, ¿no? Entonces ya vamos a llamar la ética profesional, por así decirlo. Pero en la sociedad moderna la ética se ha convertido en un tipo de guía de vivir, y claro, esta ha sido presentada en diferentes contextos, cuerpos y modelos sociales, culturales, simbólicos, que han hecho que persigamos más esos modelos simbólicos que a los mismos principios éticos de por qué hacen las cosas que hacen, ¿no? Entonces copiamos más bien estructuras simbólicas de personas influyentes, por así decirlo, que las modificamos a nosotros, pero no comprendemos a profundidad por qué tenemos que hacer estas cosas. No somos como un tipo de seres que copian a otros seres y que interactúan de esa forma con el mundo según las características por semejanza que encontremos en los otros, que básicamente van a proyectar, ¿no? En nosotros agrado o desagrado. Y en ese sentido
muchas veces nosotros no somos conscientes de esto, ¿no? Porque no somos conscientes de que estamos influidos por nuestros padres, estamos influidos por nuestros amigos, estamos influidos por alguna figura que ya hemos visto, ¿no? Y claro, cada una de estas desemboca en una persona distintas formas, gestos, distintas manías, distintas mímicas, distintas formas de hablar, distintas términos diminutos, y claro, esto se acumula y se crea un tipo de personalidad que hace que el individuo actúe de una determinada forma en la sociedad en la que vive. Y esto lleva a un problema muy interesante, que es el problema de la falta de autenticidad, la falta de visión propia de uno mismo, ¿no? De conocimiento de uno mismo. Y claro, la ética se tendría que basar, bueno, antes de hablar de esta ética del autoconocimiento, quisiera separar la ética en dos, ¿no? La ética teleológica y la ética deontológica. La ética teleológica se basa en el fin, en la utilidad, en los resultados de un acto, cualquier acto que se considere ético, ¿no? Si le doy dinero a este señor que me está pidiendo, entonces estoy siendo ético. Si el señor va a comprar una comida para su familia. Pero si yo le doy dinero a este señor y no sé si va a comprar o no va a comprar, el mismo hecho de darle dinero sin saber si se lo va a gastar en una bebida alcohólica o en comida, no va a importar. Va a importar el hecho de que tú des. Entonces la ética deontológica se basa en el deber actuar, deber ser, ¿no? Del acto ético, de la acción, y la ética teleológica se va a basar en los resultados de aquel acto que hagas, ¿no? Va a ser ético si los resultados son buenos y son éticos, evidentemente, y no va a serlo si son malos estos resultados, o este fin también se le puede mencionar. Entonces pasemos ahora a la ética del conocimiento de sí mismos, ¿no? Entonces ya dijimos que muchas veces estas personas que se dejan interactuar por los demás terminan haciendo un comportamiento repetido de otra persona que corresponde a un tipo de actuar en el mundo, un tipo de ética que es compartida, no que es común, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de una ética que es común, que está correspondiente, que se está influida, que está influenciada por una ética teleológica, donde el resultado no es la acción misma de actuar, sino es la acción misma de imitar a aquella persona que tiene ciertos rasgos de semejanza con mi situación actual. Y claro, evidentemente esto genera un problema, porque la ética se convierte en una repetición compartida sin conciencia, y al estar sin conciencia, cualquier acto se considera ético desde este margen, desde este punto de vista, ¿no? Y cuando este punto de vista se mantiene vigente en un contexto social cultural, termina siendo un tipo de adoctrinamiento involuntario hacia los demás ciudadanos, que van a ser posiblemente los hijos, y que posiblemente van a ser los estudiantes, y demás, y se vuelve una cadena englobante que conlleva la creación de sistemas simbólicos que estructuran ya formas de actuar ética y no ética en una región dada del mundo. Y esto puede ser un problema, pero puede no serlo también, ¿no? Porque podemos, acá los tradicionalistas nos pueden decir que hay ciertos valores que tenemos que preservar porque corresponden a un tipo de estar pacíficamente armónicos en este plano contextual, y eso es también válido. Pero aquí podemos hablar de lo opuesto, ¿no? De cómo nosotros vamos a crear nuestra propia ética de acuerdo a un tipo de autoconocimiento que podamos tener de nosotros mismos, ¿no? Y claro, esto conlleva un tipo de subversión, por así decirlo, al contexto cultural y tradicional de una ética ya que ya se había implementado, ¿no? Es como esta parte del Estado donde es cuando esta parte del Estado había creado este contrato aparentemente social, donde nosotros entregábamos nuestra libertad para que este Estado nos protegiera y nos diera leyes y que hiciera valer nuestros derechos naturales, ¿no? Entonces todos tenemos esta justificación de por qué se hizo el Estado, ¿no? Para protegernos y cuidar nuestra libertad y cuidar nuestros derechos, ¿no? En este sentido, la parte subversiva sería que decir que yo no he firmado ningún contrato social porque ese contrato social es puramente hipotético, ¿no? Y corresponde a un bien común, pero ese bien común muchas veces está disfrazado
disfrazado de políticas que favorecen a cierto tipo de grupos que a mí no me benefician para nada. En ese sentido surge la disidencia o la resistencia a este sistema de símbolos que ha sido creado para justificar un tipo de gobierno, un tipo de Estado. Claro, lo mismo pasa ahora con la cultura. La cultura se convierte en estos símbolos abstractos, culturales y tradicionales que tenemos en acciones que son vistas como buenas y son vistas como malas. En este sentido, ¿puede surgir un problema? Claro que sí, pero puede estar bien también. Y claro, esto es lo interesante de la filosofía, que es y no es al mismo tiempo. Me refiero a que puede ser interesante para la tradición porque va a corresponder a ciertos principios tradicionales muy ordenados y muy equilibrados que han estado toda la vida perfectamente armonizados o mucho tiempo armonizados, y puede haber por otro lado el desconocimiento de uno mismo, y ese desconocimiento de uno mismo hace que perdamos la autenticidad de nosotros mismos, no la autonomía de pensar, sentir, actuar, y no seamos libres del todo. Claro, hay dos conceptos muy profundos, ¿no? Igualdad y libertad. Libertad en este caso correspondería a no conocernos nosotros mismos, y ir contra la libertad es ir contra uno de los principios que sustentan un Estado, ¿no? Un Estado siempre busca la igualdad y la libertad. Igualdad ante derechos y deberes, y libertad de hacer nuestra mejor vida, ¿no? Y claro, hay un tipo de contradicción cultural muy profunda acá, pero también podemos decir que hay un tipo de preservación de un tipo de libertad e igualdad muy profundas en la cultura, que han hecho que se armonice, que dura mucho tiempo una tradición cultural. Y bien, para hablar del otro punto externo de visibilización, por así decirlo, surge aquí la parte donde se justifica este tipo de pensamiento adoctrinatario que surge como disidente a esta tradición cultural que se ha mantenido estable, ¿no? Y muchas veces esta condición, esta estructura simbólica cultural que se ha mantenido estable estaba compuesta por este sentido de bien común o un sentido común, ¿no? Por sentido común existen ciertas cosas buenas por tradición que se tienen que mantener. Y claro, el sentido común podemos decir que se construye, podemos decir que no se construye, podemos entrar en debate, pero no podemos entrar en debate de que existe este sentido común. Y claro, el sentido común ve muchas veces como disidente a lo opuesto, ¿no? Cuando ve situaciones muy exageradas, muy disonantes, muy contradictorias a ella misma, y que hacen que hay un choque cultural, ¿no? Un choque cultural que evidentemente se da por la lucha de ideologías, ¿no? La lucha de ideologías corresponde a dos mandos: el mando de la parte, en este caso tradicional, simbólica, heredada, y la parte nueva, revolucionaria, que se está creando, ¿no? Y claro, en este sentido se puede malinterpretar lo que dije al inicio de la libertad sobre que surjan estas disidencias, ¿no? Estas disidencias colectivas. Y claro, el punto no es ese, no he querido tratar eso, no he querido justificar eso. Lo que yo he querido hacer es encontrar un punto de balance donde nosotros tengamos libertad, pero con el conocimiento de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? A que se justifica un tipo de ideología que muchas veces es financiada por alguien, que muchas veces es influida por alguien, que muchas veces es creada por alguien, ¿no? Que está opuesta a una tradición que se ha basado en el sentido común, ¿no? Y claro, hay un tipo de choque cultural, pero estos choques culturales han sido creados, han sido influidos por algo externo, ¿no? Cuando alguien te dice toma la bandera, lucha por esto, está siendo influido, ¿no? Y te justifica por qué, por esto. Entonces te hace identificarte con esa ideología y surge esta lucha ideológica en una sociedad, ¿no? Pero lo que yo propongo
es que encontremos el punto esencial del ser humano y que este punto esencial del ser humano recién se construya un tipo de autonomía e independencia psicológica, ¿no? Y claro, aquí va a pasar dos cosas. Va a pasar que las personas van a ser suficientemente autónomas a nivel cultural, que van a poder crear una nueva realidad para sí mismos, pero a la vez va a estar influida por un macroestado que va a ser mucho más grande que este y lo va a terminar subsumiendo. O puede pasar lo siguiente, ¿no? Que este hombre disidente sea libre psicológico-moral, pero que viva dentro de las reglas que ya están moviéndose, ¿no? Y claro, eso es lo que se busca, porque distintas personas, si conllevan este tipo de libertad interior, van a poder vivir de forma armónica con lo que haya alrededor de esta, ¿no? Y claro, van a mantener su posición y va a ser disidente, ¿no? Y va a haber más debate incluso, pero no va a provocar un caos porque esta libertad no se ha perdido, ¿no? Esta libertad, al encontrar a sí mismo su independencia psicológico-moral, no va a ser afectado por algo externo que va a influir en esa dependencia psicológico-moral que va a constituir pues, su manera de justificar la libertad y su manera de estar en el mundo. Y claro, esto es algo muy profundo porque a la vez nos va a dar un tipo de nuevo margen, de nueva visión del mundo, donde este individuo libre psicológica y moralmente va a decidir voluntariamente las reglas que va a querer tener para su propia vida, ¿no? Sin alterar lo que está fuera de este, ¿no? Y claro, aquí vamos en contra de las limitaciones que te da, por ejemplo, una sociedad, ¿no? O las limitaciones que pueda tener la raza, o las limitaciones que pueda tener la economía, o las limitaciones que puede tener un sesgo cultural, ¿no? Y claro, al ser una persona libre psicológico-moral va a buscar siempre el desarrollo pleno de su capacidad humana de autosuperarse. Y claro, es como diría también, no lo asocio con Nietzsche porque es, como vimos, es un contexto muy diferente, ¿no?, al que hablamos con Nietzsche, pero entonces la ética y la moralidad en la sociedad moderna se debería basar en esto, ¿no?, en que el individuo realmente tenga esta psicología, bueno, esta libertad psicológico-moral que surja desde dentro, ¿no?, de él mismo, y con esta libertad tenga este sentido de vida propio y auténtico, ¿no? Pero claro, aquí van a entrar en debates y en críticas seguramente, que esto no va a ser posible porque sería un solipsismo, ¿no?, donde esta persona crearía un tipo de lenguaje privado que constituiría ya un choque inminente con la estructura general, ¿no? Y claro, esto hay que tocarlo con pinzas, ¿no?, porque hay muchos casos, habría muchos casos donde podría pasar esto en su posición, ¿no? Y también suponemos que hemos firmado un contrato social para justificar un estado. También suponemos que estamos luchando por causas buenas en ideologías externas a la tradicional que ya tenemos en un contexto predeterminado. Entonces no nos tenemos que basar en esas suposiciones, tenemos que basarnos en hechos, ¿no? Hasta que esta persona psicológico-moral y que esté en armonía con aquello externo, esas estructuras simbólicas externas, no choquen entre sí, no podemos hablar de si va a pasar o no va a pasar eso. Entonces, primero creamos esta independencia psicológico-moral en el individuo moderno, que básicamente nos le va a condicionar a pensar y actuar de una cosa, ¿no? Porque ahora no se está hablando de los algoritmos en inteligencia artificial en internet, no se está hablando sobre esto, ¿no? Los algoritmos crean un tipo de identidad en el sujeto, porque reafirman la identidad que el sujeto está construyendo, ¿no? El sujeto está en un camino de construcción de identidad por esa búsqueda de conocimiento de sí mismo, que se encuentra en un punto de búsqueda, pero ese punto de búsqueda no llega hasta su fin, sino que se corta en este proceso inmediato, medio, donde aquello que está en este caso buscando, lo condiciono a este cierto tipo de relaciones de pensamiento, sentimiento,
patrones de conducta similares a las que se ha quedado en un momento buscando su identidad propia, ¿no? Entonces se queda en el algoritmo se queda ahí y claro, lo condiciona ese tipo de identidad que estaba que estaba en busca, que estaba en camino de encontrar su propia identidad verdadera desde dentro, ¿no? Y claro, en este proceso de búsqueda constante de nosotros mismos ocurre que el algoritmo nos detiene, ¿no? Nos dice y claro, nos muestra lo que está relacionado a un cierto punto, a un cierto límite, ¿no? Pone este cierto límite y condiciona este tipo de identidad, ¿no? Y claro, la persona al estar rodeada y al estar muy proyectada por este límite que puso el algoritmo, se queda y construye así su identidad, ¿no? Y claro, muchas personas tienen este encadenamiento simbólico estructural que ellos mismos no reflexionan, que tal vez es un proceso que no se ha completado en la búsqueda de su propia identidad, ¿no? Y bien, esto con respecto al algoritmo. Ahora, otro punto importante es que la ética y la moralidad en el mundo moderno toca temas muy diversos también, ¿no? Por ejemplo, la ecología. Ya hablamos que muchos filósofos nos hablan del tipo de la ecología como algo que está vivo, ¿no? Algo que tiene su realidad construida. Una realidad construida y que se tiene que respetar esa realidad como si fuéramos nosotros mismos. Y claro, esto es algo muy interesante, ¿no? Porque la naturaleza se ve a sí misma, como diría Schelling, se vería a sí misma como el espíritu absoluto también, no un espíritu absoluto hegeliano, un poco un espíritu de la conciencia misma, ¿no? Un espíritu que se autoconoce por medio de la naturaleza también. Y claro, aquí podríamos mencionar que estamos condicionados a un tipo de naturaleza, ¿no? Un tipo de naturaleza que convive en nuestro contexto, ¿no? Convive siempre con nosotros. Por ejemplo, el clima, o la lluvia, o las estaciones del año. Entonces hay un cierto tipo de naturaleza que envuelve todo, por más que estemos en una sociedad súper desarrollada, como por ejemplo Dubái. Siempre las tormentas de arena, siempre el calor, siempre la bruma, siempre va a estar como condición de la naturaleza en nuestro vivir cotidiano, en nuestro vivir como seres humanos. En este sentido, ¿no? La naturaleza se convierte en uno solo con el ser humano, ¿no? Y va a haber se convierte uno solo con el ser humano en el momento en el que éste interactúa con ella, ¿no? Que es todo el tiempo, la comida, la bebida, la respiración y demás. Y en este sentido, el ecologismo va a plantear nuevas formas de ver este aspecto que tenemos con la naturaleza, ¿no? Muchas veces en sociedades muy alejadas existe un tipo de consumo y este tipo de consumo hace que exista deforestación, hace que exista extracción masiva sobre recursos naturales, ¿no? Y claro, estos son transformados y son llevados a sus países como productos nuevos, son muchas veces tecnológicos y demás. Y claro, esto trae un problema que es la insostenibilidad del ambiente, ¿no? El ambiente se vuelve insostenible en un cierto punto y claro, se desequilibra esta fauna y flora que estaba viviendo en esta zona. Y claro, esto crea un tipo de cambio climático y claro, hay mucha discusión en la modernidad con esta relatividad del conocimiento de que si realmente el cambio climático es verdadero o no es verdadero, ¿no? Y no vamos a entrar en este debate, pero sí vamos a entrar en algo mucho más objetivo, ¿no? Que es el consumo excesivo, ¿no? Pasamos a otro tema de la ética y la moralidad, que es el consumo excesivo de cosas que no necesitamos, pero que queremos, ¿no? Pero esto corresponde muchas veces
este tipo de estudio antropológico del consumo, donde el individuo se ve influido por el capitalismo y este capitalismo le presenta cosas que le invitan a comprar, ¿no? Y claro, la misma mecánica del capitalismo hace que una persona acumule más cosas de las que necesita por la posibilidad de adquirir que tiene esta persona frente a estos objetos. Y bien, esto evidentemente en el campo de la filosofía es mucho más profundo, porque tendríamos que hablar del sentido de compra que tiene el sujeto que no necesita una cosa pero quiere porque tiene la posibilidad de adquirir esa cosa, ¿no? Entonces tendríamos que averiguar el por qué esta persona realmente tiene ese impulso de comprar aquello, ¿no? Y claro, muchas veces se da una explicación muy simple, ¿no? De que por estar ya proyectado al exterior y que esto te proyecte y te impacte, uno por psicología compre aquello, ¿no? Como un impulso de refuerzo hacia su bienestar. Pero en filosofía tenemos que investigar desde sus orígenes, ¿no? Primero surgía con esta lucha ideológica de Carlos Marx en contra del capitalismo, ¿no? El capitalismo estaba surgiendo y la industrialización en Europa estaba tomando fuerza, ¿no? Con el Fordismo. El Fordismo se refiere a cuando Ford crea este mecanismo de trabajo remoto, ¿no? Y más rápido, no remoto, perdón, trabajo rápido, donde la mano de obra se guiaba por hacer una actividad cada día, ¿no? Bueno, todos los días de su vida, solo una actividad al día. Y claro, era el enchapado, cuando fabricaba sus carros, o era poner las llantas, y lo hacía esto todo el día, no era como un monotrabajo donde él estaba acostumbrado a hacer esta misma actividad. Entonces, esto se llevó a la sociedad, a otro tipo de fábricas con otro tipo de industria, y claro, se crea un movimiento muy interesante que es el Fordismo, y como este Fordismo condiciona al ser humano y lo enajena, ¿no? Entonces Carlos Marx identifica esto y ve que existe un tipo de enajenación del individuo que se convierte en un número, ¿no? Que se convierte en mano de obra o que se convierte en una máquina, ¿no? Y bien, ahora el ser humano pierde esta capacidad del comprador, de aquel que puede adquirir cosas, y se convierte en un trabajador, se convierte en su trabajo. Y claro, ahí analiza Marx cómo esto ocurría ya desde la antigüedad, donde habían esclavos y amos, ¿no? Esclavos y amos, y básicamente se llega hasta esta etapa industrial que se está creando, y analiza que la burguesía ponía el dinero pero hacía trabajar a otros, ¿no? Ponía el dinero y otros ponían la mano de obra, ¿no? Y los que ponían la mano de obra eran los esclavos o los oprimidos. Entonces crea el término proletariados, ¿no? Proletariados en contra de los burgueses, ¿no? Que eran los opuestos, que se creó una oposición ahí. Y claro, se desarrolla este pensamiento donde el capitalismo llegaría a un fin por sí mismo de manera orgánica y natural, y surgiría el Estado socialista, ¿no? Donde estas fábricas tendrían como dueño a los propios trabajadores de esas fábricas, y luego surgiría un Estado socialista donde todos un Estado comunista donde todos vivirían muy felices o muy iguales, estado, trabajo, sueldo y demás, y se crearía una sociedad perfecta. Y claro, esta ideología pasa a América Latina, pasa a la Unión Soviética en su tiempo, y ya con Vladimir Lenin, que le da este toque autoritario del autoritarismo, lo convierte, lo quiere acelerar, quiere acelerar este proceso, y termina siendo un tipo de marxismo-leninismo que hace mucho daño a nivel, no es bueno hablar en términos de daño, no daño, porque ese es un prejuicio muy sesgado de cualquier persona. Podemos describir entonces que es un proceso muy conflictivo en el mundo, que hizo que países
con diferente contexto tuvieran un tipo de conflicto en el gobierno y en perjuicio para sus ciudadanos. En este sentido, se llega a este tipo de ideologías y el capitalismo surgía como una alternativa, como un opuesto a este régimen autoritario. Entonces se crea la imagen de que lo autoritario es lo opuesto al capitalismo, ¿no? Ser autoritario es opuesto al capitalismo, ¿no? Entonces, para que no seamos autoritarios, para que estemos en contra de esta parte autoritaria, tenemos que adaptar un tipo de capitalismo, ¿no? Y tenemos que subsumirnos a lo que el capitalismo nos proviene o nos brinda, para así no ser autoritarios, ¿no? Y para así estar como en el lado bueno de ser más flexibles al autoritarismo que se había creado en este marxismo-leninismo. Y claro, ahí surge un tipo de pensamiento más no agresivo o más no reflexivo hacia el capitalismo, ¿no? Entonces, cuando no hay esta reflexión hacia el capitalismo adquiere este poder de ofrecer cosas que le pueden interesar a un ciudadano y claro, le condicionan a que compre, evidentemente. Y cuando compra muchas cosas, llega a esta insatisfacción, ¿no? Y claro, con la insatisfacción termina viendo cómo esta parte esta parte del capitalismo no le supone un tipo de bienestar propio a él, y al no haber un bienestar propio termina siendo un tipo de instrumento del capitalismo, ¿no? Y al ser un instrumento del capitalismo, el ser humano se convierte en un número, y al convertirse en un número, el ser humano termina siendo algo que produce cosas, ¿no? Algo que crea cosas, algo que genera resultados, y algo que hace que la sociedad vea al ser humano como ve a los humanos de un país como estadística, ¿no? Entonces surge ahí ese tipo de pensamiento del PBI, Producto Interno Bruto, que se mide básicamente como una sociedad tiene bienestar o no tiene bienestar, ¿no? Y claro, el capitalismo ahí construye todo un sistema donde ya no ve lo humano, sino ve lo numérico que resulta ser el humano. Y claro, pasamos entonces de tener esta reflexión profunda sobre las cosas que comprábamos, que hacíamos, a no tener una reflexión de nosotros mismos y a convertirnos en una estadística más. Y entonces el problema surge cuando este capitalismo destruye el hábitat natural y termina haciendo daño al planeta, ¿no? Sea por deforestación, sea por calentamiento global, sea por incendios colectivos, sea por diferentes desastres que ocasiona este tipo de desequilibrio en la naturaleza. Y claro, este desequilibrio en la naturaleza hace que el ser humano vuelva a repensar más en la protección hacia la naturaleza, a la protección hacia los ríos, hacia las montañas. Y claro, esto hace que el ser humano sea un poco más consciente de su propio actuar en el mundo, de su propio estar en el mundo. Y evidentemente la ecología se convierte en un tema muy importante a nivel de la filosofía moderna, o a nivel que estamos viviendo actualmente. Luego podemos hablar también que en la modernidad hay un tipo de problema que es más digitalizado, que es la privacidad. No tenemos este tipo de privacidad cuando hacemos búsquedas por internet, porque siempre estamos dando información que muchas veces es usada para empresas
tecnológicas y vender nuestros datos a cierto tipo de estadística que va a analizar qué preferencias vamos a tener y en qué tendencias de compra vamos a desarrollar a futuro. Y evidentemente esas tendencias de compra que vamos a desarrollar a futuro se convierte en una estadística que igualmente define la identidad de un sujeto, como vimos al inicio. Y claro, esto es muy profundo porque hay un problema de la privacidad que ahora se convierte en un principio más de la sociedad, ¿no? Tenemos derecho a tener nuestra vida privada o no tenemos derecho a tener nuestra vida privada, ¿no? Porque voluntariamente estamos dando información constantemente, pero no se convierte en un tipo de condición de si doy o no doy mi libertad, sino que ocurre de forma automática al yo buscar cualquier preferencia que tenga. En este sentido se crea este tipo de falta de privacidad en internet que hace que los algoritmos nos creen esta propia forma de interactuar con el internet, ¿no? Nos muestran videos relacionados, nos muestran productos relacionados a nuestra búsqueda y claro, esto resulta en un problema porque no va a haber un espacio para este tipo de privación o este tipo de individualidad en internet, ¿no? Va a estar sesgado por grupos y evidentemente va a surgir un problema para la identidad del ciudadano, ¿no? La identidad del usuario y bien, hay muchas como los VPN o los buscadores como Tor que tienen este principio de ser anónimos, pero claro, al ser anónimos también tienen un tipo de conocimiento limitado para que esto funcione de manera masiva, ¿no? Porque si un día despertamos todos y decimos ya todos hay que por la privacidad hay que usar VPNs para navegar por internet, va a haber un tipo de desequilibrio en el internet, en los algoritmos, ¿no? Y claro, esto va a surgir en nuevas estrategias para captar la atención de los ciudadanos, ¿no? Y poco a poco se va a convertir en un tipo de mercantilización de los datos privados de los usuarios, ¿no? Si cierto usuario siempre investiga o siempre pregunta sobre cachorros, le van a aparecer esa información, es muy valiosa para la tienda que vende, para una veterinaria, por ejemplo, o para una tienda de comidas de mascotas. Y claro, esta tienda de economía de mascotas va a buscar a esos usuarios específicamente, ¿no? Y surge ahí otro conflicto que es la comunidad, ¿no? Se va a crear una comunidad de animales de mascotas, por ejemplo, o de diferentes temas que van a encasillar al ser humano a pensar de cierto tipo, ¿no? Y no salirse de estas estructuras mentales, ¿no? Porque ya van a estar organizadas como símbolos estructurados de estas formas de estar en el mundo, ¿no? Y como son muchas las formas de estar en el mundo, van a hacer que van a condicionar al ser humano, ¿no? Y no van a hacer que se desarrolle como tal, porque imaginemos una persona que le gusta, bueno, antes de imaginarnos los problemas que puede traer esto, hay que imaginarnos cómo es el ser humano realmente. El ser humano cambia constantemente, ¿no? Y hay cambios muy abruptos y que se dan de forma repentina, como la tenencia de un hijo. Este hijo va a corresponder a una nueva fase de vida donde todo en él va a cambiar, ¿no? Y al cambiar todo en este individuo, va a hacer que tenga otras preferencias, va a hacer que tenga otra mentalidad, y existe esta ruptura de patrones que se han creado, ¿no? Existe una ruptura de identidad, y esto es algo muy curioso porque en las tradiciones autóctonas existen rituales de iniciación, ¿no? Donde en cierto tipo de tiempo determinado se
se da estos rituales para el nacimiento, se da estos rituales para el matrimonio, para la vida adulta, se da estos rituales para el trabajo, se da estos rituales para diferentes temas, ¿no? Y claro, a nivel macro podemos ver también que existen ciertos rituales en las iglesias católicas, donde surge el bautizo, la confirmación, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, y es como un cierto tipo de cambio que ocurre en la sociedad, ¿no? De cambio que ocurre en el individuo, y que cambia las preferencias, que cambia los modos de vida, que cambia toda su realidad, toda su identidad. Y claro, esto es algo muy curioso en el ser humano, porque va a haber personas que no van a desarrollar este cambio si la sociedad ya está estructurada para que se identifique de una cierta forma, ¿no? Porque le va a dar algoritmos, le va a dar respuestas, le va a dar preferencias de gusto según valer en un tiempo dado, en un tiempo determinado, ¿no? Y va a ser para siempre este algoritmo, ¿no? Por eso vemos personas adultas que siguen viendo dibujos animados, ¿no? Porque el algoritmo o la situación cultural estructural que ha tenido le ha determinado a este tipo de preferencia por ver dibujos animados, o un cierto tipo de deporte, o un cierto tipo de situación que no va a dejar en su vida, ¿no? Y claro, esto no es beneficioso para el desarrollo de este ciudadano, y claro, para el desarrollo de toda la humanidad tampoco, ¿no? Entonces, por esto la filosofía es importante en el caso de la ética, porque tendría que buscar este tipo de evolución interior, y claro, al liberarse de estas estructuras simbólicas construidas, estructuradas, y que posicionan al ser humano construyendo una identidad, hace que tenga este desarrollo continuo y completo del mismo. Bien, podemos hablar de muchos problemas éticos, muchas reflexiones sobre la ética, ¿no? También podemos hablar de la desigualdad económica, que es un punto completamente profundo, muy importante, muy debatible incluso, ¿no? La desigualdad económica es un tema que ha sido tocado por economistas, antropólogos, filósofos, ha sido tocado por casi todos los que se preocupan por la sociedad, y no vamos a despreciar también a los que se preocupan por los números, ¿no? Los economistas, los contadores, los administradores, que siempre surge este problema de la desigualdad económica como un problema que tiene la humanidad. Y claro, esto es algo muy interesante, porque corresponde a un tipo de pregunta, ¿no? ¿Es justo que existan personas trillonarias, multibillionaires, que tienen $1.000 millones, mientras que otros no tienen esta cantidad de dinero? O si estas personas deberían repartir el dinero entre todos. Y claro, de ahí surge también el problema del comunismo, ¿no? Porque recordemos que el comunismo tenía este tipo de problema también, ¿no? Este problema de injusticia social, ¿no? Donde el burgués ponía el dinero y los veía los proletariados como esclavos, ¿no? Y claro, estos proletariados no podían adquirir los bienes que hacían ellos, ¿no? Y surgía ahí un tipo de desigualdad muy marcada, ¿no? Y en este sentido podemos mencionar que ahora en la actualidad, en la modernidad, hay más millonarios que en toda la historia de la humanidad, ¿no? Hay muchos millonarios que también no podemos saber exactamente cómo en la antigüedad habían o no había, ¿no? Porque era algo muy difícil de saberlo, ¿no? Porque
porque también recordemos que vivíamos en la era feudal, donde el rey tenía los feudos, ¿no? El rey que tenía muchos territorios, y los feudos que eran un tipo de esclavos que servían a los reyes, pero no servían a los reyes por protección, ¿no? Por protección. Y claro, entonces en la actualidad, en la modernidad, surge este problema también, donde personas como, no vamos a decir nombres, tienen mucha cantidad de dinero, y si es justo esto o no es justo esto, ¿no? Y también este problema surge en el salario de los países, ¿no? Porque es desigual. En Estados Unidos, en Australia se gana 5, 10 veces más que en América Latina o en África, ¿no? Y claro, esto corresponde, y además estos países de África, América Latina, son los que exportan materias primas, ¿no? Materias primas que son necesarias para la elaboración de instrumentos, herramientas y cosas valiosas en esos países modernos o de primer mundo, ¿no? Entonces la tecnología juega un aspecto muy importante, porque las fábricas, las refinerías, las fábricas de materiales ornamentalísticos, las ensambladoras, todas estas tecnologías están en países desarrollados, industrializados, ¿no? Y en países como América Latina no ocurre de la misma forma que ocurre en países de primer mundo, que es mucho mayor la cantidad de tecnología de este tipo que tienen en su territorio, ¿no? Y claro, hay un tipo de desigualdad económica, desigualdad tecnológica, desigualdad en la forma de administrar los recursos, la forma de darle un valor agregado a los recursos naturales también. Y claro, entonces, ¿cómo podemos resolver este problema, ¿no? Y este problema, recordemos que está asociado a un cierto tipo de dominación. ¿A qué me refiero? Muchos países, no solo los países como Estados Unidos, triunfan por este tipo de invasión que hacen a otros países, y claro, extraen recursos naturales como el petróleo en Afganistán, ¿no? Sino que también ocurre este proceso de explotación a sus propios ciudadanos, ¿no? Como se menciona, o se tiene este prejuicio de China, por ejemplo, ¿no? Donde se tiene este tipo de formación de pensamiento, donde en China todo es obligatorio, ¿no? Porque China es un estado que está asociado más al socialismo, y claro, el país se convierte en este tipo de empresa que tiene esta mano de obra súper barata, tiene esta mano de obra que es casi como gratis, ¿no? Que son sus ciudadanos, que están cumpliendo un tipo de rol en la sociedad para el bienestar de la sociedad, más que verlo como para el bienestar de una empresa muy grande y transnacional que compite con otras empresas, ¿no? Y claro, esto hace que existe cierto tipo de dominación para un tipo de superación económica frente a otros países. Y también no olvidemos que la parte restrictiva, ¿no? Ese poder de dominación de restringir la compra a ciertos países, como pasa en Venezuela, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, hace que países como Venezuela, que son súper ricos a nivel de materias primas, terminen siendo o estando en crisis. Y claro, esto ha sido fuertemente criticado por muchas personas, porque se convierte en un tipo de injusticia al fin y al cabo. Y bien, entonces podemos decir que la injusticia o la desigualdad económica corresponde a un tipo de profundidad que va a estar incluida en la economía. Bueno, evidentemente la economía, el poder
también la dominación, también la parte identitaria del hombre, ¿no? Esta parte no la hablamos mucho y tenemos que tener en cuenta que la identidad que tiene el americano es diferente a la identidad que tiene, por ejemplo, un mexicano. Y bueno, el ejemplo es muy no sesgado, es muy trivializado. Por ejemplo, podríamos decir la identidad que tiene una persona asiática, o en este caso, para que se vea el contraste, una persona de África. Entonces, la identidad del americano es alguien que tiene todos los servicios resueltos, emite dinero por su banco central y tiene todo un sistema para que salga adelante, ¿no? Todo un sistema financiero, un sistema político, pero aún así tiene problemas, y que son problemas muy estructurales de sociedad, ¿no? De estructuras simbólicas culturales que condicionan a los individuos, pero tienen esta identidad para el resto del mundo, ¿no? Que son personas que con dinero resuelven todo, porque el dinero en ese país es muy vasto, ¿no? Y se crea esta identidad de que los estadounidenses van en busca del sueño americano, ¿no? Todo aquel estadounidense va en busca del sueño americano, que surgió en la década de los 90 como una forma de promover la identidad nacional que tuvo ese país. Y claro, aquí entonces se crea esta identidad que es diferente de la identidad de África, y claro, existe esta comparación, ¿no? Existe esta comparación donde vemos que en un país hay mucha economía y se mueve mucho dinero, y en otro país no se mueve tanto el dinero, ¿no? Y claro, esto crea una profunda desigualdad a nivel perceptual, a nivel de comparación. Y claro, esto ocurre en todas las partes del mundo, porque el estadounidense ya no solo se va a comparar con los europeos, sino se va a comparar con los japoneses, se va a comparar con los chinos, se va a comparar con los tailandeses, con los rusos, y evidentemente se va a crear diferentes identidades que van a justificar este tipo de desigualdad económica, ¿no? Donde en Estados Unidos se supone que hay fábricas de todo tipo, y se va a crear o por ejemplo en China se ve mucho más esto, ¿no? Donde China construye tecnología incluso con aranceles o con prohibiciones que le hacen a Estados Unidos. Entonces se crea la identidad de que China tiene esta facilidad y esta adaptabilidad y esta forma de hacer que su país crezca, pero se convierte en una identidad nacional de que sí es posible hacerlo, ¿no? Mientras que en otros países no se crea esta identidad de hacerlo por limitaciones económicas, por limitaciones técnicas, por limitaciones cognitivas, por limitaciones de planificación. Y claro, se convierten en identidades que subsumen a su condición de no progreso en ciertas partes, en ciertas regiones del mundo. Y bueno, claro, ahora el punto de los ricos es muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque está ocurriendo un fenómeno mundial que son las criptomonedas, ¿no? La percepción del dinero se convierte más en una percepción abstracta del dinero, ¿no? El dinero ya no es simbólico como el cheque, sino que es más bien algo abstracto. Y claro, esta abstracción del dinero va a hacer que poco a poco las personas ya no tengan este sesgo de la riqueza, porque se va a ver difusa, ¿no? Va a ser tan abstracto el dinero, tan numérico, que va a poder ser accesible para todos, ¿no? O la conciencia colectiva va a poder ser muy abstracta, ¿no? Porque va a haber un tipo de moneda virtual que se supone que actualmente es el Bitcoin, que
ya no está supuesta o sujeto a un banco central con la cara de presidentes norteamericanos, sino que va a estar vinculada a un tipo de herramienta tecnológica que va a administrar de forma general todo este movimiento de flujo dinámico del dinero, que evidentemente surge ahí un tipo de moneda universal, ¿no? Y claro, al ser una moneda universal ya no hay este tipo de limitación al adquirir una moneda diferente a la nuestra, ¿no? Porque se crea este tipo de estructuras simbólicas del dinero donde el peso vale más o vale menos que otra moneda que otra moneda que está básicamente al costado de su país, ¿no? O que se están administrando con esta moneda al costado de su país, ¿no? Por ejemplo, el boliviano con el sol. El boliviano tiene este peso ideal en la población de que vale un poco menos que el sol. Y lo mismo pasa con el peso argentino, lo mismo pasa con el peso chileno, ¿no? Porque esta abstracción del dinero y que la reforzamos como este efecto performativo del dinero, que es por el cheque, que es por la parte de transacción directa de monedas, de cheques, termina siendo un tipo de construcción estructural y subjetiva del dinero. Y claro, el euro valiendo más, bueno, la libra valiendo más, termina teniendo esta percepción de superioridad, y claro, esta desigualdad económica también se refuerza de esta forma. Bien, hay muchas cosas de que reflexionar también, ¿no? Sin embargo, el día de mañana vamos a brindar un tipo de lección, por así decirlo, sobre las teorías de la justicia, la filosofía política, y así tener todo este marco reflexivo general, ¿no? De otra cosa que podemos hablar también es de la corrupción y la política, ¿no? Que son temas muy profundos, que son temas completamente generales, ¿no? Porque la corrupción parece que es a nivel mundial. La corrupción termina siendo este tipo de problema global que ocurre no solo en América Latina, que ocurre en el mundo, que corresponde a un tipo de pensamiento que es subjetivo, ¿no? Es subjetivo, pero que termina siendo general. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bien, vamos a iniciar ahora en esta reflexión de la ética política y la corrupción desde la base, para luego expandir más, ¿no? a lo político, para acabar en lo político. Analizando a profundidad la corrupción, quisiera mencionar que esta no solo corresponde a esta corrupción política o económica, no existe una corrupción en nosotros mismos, ¿no? Porque ya hablamos de esta identidad que se ha creado, ¿no? Se ha creado la identidad estructural, cultural, que ocurre a nivel general, a nivel contextual, y que claro, esta condición termina irrumpiéndose por otra condición, ¿no? Ya dijimos que ocurría por ese salto abrupto de fases de la vida, ¿no? Pasamos, por ejemplo, de no tener hijos a tener hijos, de no estar casados a estar casados, y claro, ahí hay un tipo de ruptura. Pero ¿qué ruptura ocurre en la corrupción, no? Ganas cierto tipo de dinero y te ofrecen una cantidad elevada. Esta cantidad elevada de dinero rompe, así como vimos como rompe esta línea de vida transicional de soltero a casado. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Rompe esta línea de precio fijo, de garantía de salario fijo, y termina rompiéndose y termina adaptándote a otra forma de monto, ¿no? Y claro, esa forma de monto está influida por este sistema, por así decirlo, capitalista, o este sistema
bueno, vamos a analizar más profundo más adelante, ¿no? Pero por este sistema de querer más, ¿no? De querer más para comprar más cosas o mejores cosas, ¿no? Y claro, pero aquí surge algo muy interesante, ¿no? Que es el proceso mismo en el que el individuo acepta la corrupción, ¿no? El momento de aceptación de la corrupción. Hay que hablar ahora de las causas de aceptación de la corrupción, y muchas veces las causas terminan siendo este tipo de dejadez y de pensar que así es, ¿no? Así es siempre, y así ha sido y así va a ser. Entonces ese tipo de condición arrojada hacia lo normalizado, por así decirlo. Esta condición de arrojamiento hacia lo normalizado corresponde un tipo va a corresponder un tipo de tipo de corrupción interna, ¿no? El primer tipo de corrupción interna ocurriría de esta forma: la normalización de los actos perjudiciales para la sociedad, o los actos que rompen, que tienen esta ruptura con esta línea fija de vivir, que es su salario normal, y que luego pasa al nivel de tiranía, ¿no? Se vuelve muy tiránico porque se pierde la noción de el salario inicial, ¿no? Y al perder la noción del salario inicial, termina conllevando a más corrupción, ¿no? A adquisición de más cosas, que ya dijimos que se refuerza por el capitalismo, pero que ocurre también que lo normal se vuelve muy monótono y se quiere pasar a algo más anormal, y termina adaptándose a más corrupción, ¿no? Entonces lo normal, que era un salario fijo, deja de ser lo normal, y ahora la corrupción, que es normal, ahora termina siendo un proceso más elevado de normalización de la corrupción. Y cuando ocurre esta normalización de la corrupción, termina llegando a un punto tan vasto que se pierde el sentido ético y moral del individuo, ¿no? Ya se pierde la noción de qué es lo correcto, ¿no? Se pierde la noción de qué es lo correcto, porque lo normal ya no es lo normal. Y claro, esto es algo completamente profundo de analizar. Esto es algo completamente interesante de analizar, porque lo normal ya no es normal, ¿no? Y porque lo normal ha roto con nuestro sentido de ética, ¿no? Porque lo normal ha roto con el sentido de moralidad. Y claro, este punto es inicial para hablar de qué es la corrupción en sí mismo, ¿no? Y desde este punto tenemos que hablar desde la normalización de la corrupción, desde la normalización de este tipo de ruptura con la parte ética del hombre, que básicamente muy pocos han logrado hablar sobre esto, darle origen a esto, ¿no? Y bien, reflexionando un poco, podemos mencionar que la normalización de la corrupción ocurre por un malestar mucho más colectivo, ¿no? Un malestar mucho más colectivo, donde existe este tipo de dejadez, ¿no? O no participación ciudadana, o no participación frente al Estado, ¿no? Cuando la gente no participa al Estado, termina subsumido a las condiciones que se va a co-construir con este tipo de normalización del mal que vamos a hacer. Y claro, esta normalización del mal corresponde a un tipo de dejadez de las personas hacia la participación política, hacia las auditorías, hacia buscar lo correcto en los ciudadanos. Entonces podríamos nosotros dar como una primera hipótesis de que la corrupción es ocasionada por la falta de participación ciudadana en las sociedades. Y claro, esto lo vamos a ver en países que son el ejemplo de esto, ¿no? Como los países nórdicos, por ejemplo, que tienen este tipo de participación implícita ya, y explícita en la construcción de sus leyes, ¿no? Pero esto lo vimos con Rousseau, que mencionaba que este cuerpo político tenía que seguir esta forma de gobierno, ¿no? Que la democracia no debía ser representacional, sino que debía ser tan precisa
que los ciudadanos particulares tenían que participar de ella, ¿no? Y claro, por eso se pide la participación ciudadana en sociedades que tienen esa característica de corrupción. Y claro, acá hay algo mucho más profundo de lo que estuve escribiendo mucho antes, ¿no? Que cuando nadie nos mira, somos malos, pero cuando nos están mirando somos buenos. Y claro, esta hipótesis es algo mucho más profunda y seguramente podemos reflexionar un poco acá. Cuando somos vistos, estamos siendo percibidos por un ente externo a nosotros que nos está viendo y está viendo nuestro actuar. Pero cuando pensamos que nadie nos ve o estamos seguros de que nadie nos ve, actuamos de una manera mucho más natural para nosotros mismos, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿qué hace que una persona cuando es mirada se porte bien? ¿Y qué hace que una persona que cuando no es mirada se porte mal, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa en ese momento, ¿no? Esa es la gran pregunta que debemos estudiar y creo que esa es la pregunta fundamental de inicio a toda una ética nueva, ¿no? A toda una forma de ver la ética completamente nueva y revolucionaria, porque vamos a investigar a profundidad por qué somos buenos cuando nos miran y somos malos cuando no nos miran, ¿no? Y claro, esto es una hipótesis, pero termina conllevando a un tipo de explicación que ya mencionamos antes, de la corrupción. Y claro, en ese libro yo traté de explicar que la corrupción no era solo económica, sino que era más personal, más íntima, ¿no? Cuando no cumplíamos nuestra palabra, había un tipo de corrupción en nosotros mismos, de justificación hacia los actos que no hacíamos, sea por A o por B, por B problema o cosa. Y claro, esto correspondería a un tipo de identidad que se rompe con la falta de acción de algo planeado que se quería hacer, ¿no? Y claro, esto es algo reforzado y se refuerza más, como vimos, o sea, normalizamos más acciones que no hacemos y así nos vamos corrompiendo poco a poco. Bien, entonces seguramente vamos a escribir un libro sobre esto, y de hecho ya estamos escribiendo ese libro, pero nada, esto va a funcionar entonces como un texto, una conferencia de un texto, pero también como un capítulo más en el día 3 de Filosofía en tiempos de no filosofía, en el episodio 341. Bien, muchas gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar sobre la filosofía política y la justicia social. Y justo donde lo dejamos también, ¿no? Bien, ya saben, conózcanse a sí mismos. Bendiciones a todos. Y por favor, sean felices. Sonríe y confía, ¿no? Confía. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.